Imagina el Perú en 1968. El 1% de terratenientes controlaba el 80% de la tierra de los campesinos e indígenas. Estos trabajaban en condiciones cercanas a la servidumbre. En este contexto, el general Velasco lanzó su reforma agraria con un discurso épico. Campesino, el patrón ya no comerá tu pobreza. Hoy vamos a analizar si aquella promesa se cumplió o no. Políticamente esa reforma obviamente que fue un huracán. ¿Por qué? Porque expropió 10 millones de hectáreas y pulverizó el poder de la oligarquía terrateniente, de un grupo que dominaba el país desde la época colonial. Si bien es cierto, por primera vez el Estado reconoció los derechos de los campesinos, pero hubo una contradicción mortal. ¿Por qué? En el lugar de dar la tierra directamente a los campesinos, el régimen creó cooperativas estatales llamadas el CAT, el SAIS, y según investigadores tales como Antonio Zapata, esas cooperativas terminaron siendo un nuevo gamonalismo. Los administradores eran nombrados desde Lima, por Lima literal, y los campesinos no tenían voz real. Y el sueño de la autogestión se convirtió en una burocracia que realmente no se valoró exactamente en esa época. El colapso económico también fue un punto muy resaltante en esa situación, ya que si bien es cierto la política, hubo avances simbólicos, pero no obstante, Velasco cometió dos errores fatales, el primero fue que obligó a las cooperativas a vender alimentos a precios artificialmente bajos en las ciudades, como denunció el historiador Carlos Contreras. Esto generó un intercambio desigual abismal. Los campesinos producían a pérdida mientras que los urbes se beneficiaban. Y como segundo punto o el segundo error fue que expropió no solo tierra, sino industrias completas, tales como mineras, petroleras, pesqueras, etc. Sin planes de gestión, ¿el resultado cuál sería? Empresas como Petroperú, Minero Perú, cayeron en manos de militares sin experiencia alguna sobre el tema. Entonces, la productividad agrícola se desplomó al 30% y el Perú pasó a exportar alimentos a importar el 40% de su comida. Socialmente, la reforma fue una paradoja desgarradora. Por un lado, logró liberar a los campesinos de relaciones feudales, abolió el pongaje y el yanacongazgo, dándoles dignidad y ciudadanía. Pero por otro lado, los condenó a la pobreza estructural. Comunidades indígenas enteras fueron excluidas de las SAIS. El campo quebró y comenzó un éxodo masivo. Miles vendieron sus parcelas y terminaron asesinados en barriadas limeñas. El final fue trágico. En los años 80, los propios campesinos invadieron y parcelaron las cooperativas. La gran propiedad colectiva se fragmentó en minifundios, inviables, como señala un informe de la CEPAL. Esto enterró la posibilidad de una agricultura moderna. ¿Fue entonces beneficiosa la reforma agraria? Como revolución política, sí. Mató al Perú oligárquico e integró a los excluidos. Sin ella, Sendero Luminoso hubiera encontrado un campo más inflamable. Como proyecto económico, un fracaso catastrófico. Arruinó la agricultura por décadas y creó dependencia alimentaria. Como pacto social, una promesa rota. Dio derechos políticos, pero negó el desarrollo real. Hoy el 30% del campo peruano sigue en pobreza, y esta semilla se plantó en los años 70. La gran lección la resume la economista Cynthia Sanborn. Toda reforma agraria necesita tres pilares: justicia en la tenencia, mercados que premien la producción y libertad para los campesinos. Velasco solo cumplió el primero. ¿Fue entonces un error? No, fue una tragedia, necesaria pero mal ejecutada.
La reforma agraria nos dejó una herida abierta. ¿Cómo lograr justicia sin destruir la economía?